Hola, esta vez les traigo otro tutorial de cómo obtener la posición de un motor a través de un encoder o un sensor tipo encoder que viene integrado en el motor. Lo primero que haremos será describir el encoder. En este caso, el encoder es de un motor Polulu. Este trabaja mediante un efecto Hall y bueno, tiene la siguiente distribución en sus cables. Como podemos ver, el rojo y negro son la alimentación del motor. Enseguida sigue un cable verde que podemos ver es la tierra o referencia de la alimentación del sensor. El cable azul viene siendo la alimentación. En este caso nosotros lo hemos alimentado con 5 volts. Y el cable amarillo y blanco son los canales de salida del sensor. Los llamaremos como canal A y canal B. Y estos nos darán la lectura para poder saber la posición del eje del motor. Entonces, las señales que veremos si pusiéramos un osciloscopio a las salidas del canal A y canal B serían las siguientes. Para el canal A tenemos esta señal cuadrada. Como podemos ver, están desfalsadas al 50% y con esto podemos saber el sentido de giro de nuestro eje. Aquí he preparado esta imagen. Como les había comentado en los tutoriales anteriores, he modificado el código que se carga en el Arduino para poder ocupar los bloques. Pero para saber la posición a través del encoder ha resultado un poco difícil hacerlos sin modificar el programa. Entonces lo que hicimos fue agregar una interrupción. Y las interrupciones entran o se ejecutan al tener una señal de disparo. En este caso nosotros hemos tomado esa señal como un flanco de subida. Entonces rápidamente les explico cómo sensaríamos la posición de nuestro encoder. Nuestro encoder nos daría estos pulsos en el canal A y en el canal B. Entonces, si el sentido de giro del motor fuera a la derecha, entonces estamos de acuerdo que vendría esta secuencia: alto, bajo, alto, bajo y otra vez alto. Y una vez digamos en esta posición, detectaría un flanco de subida, ya que la secuencia es hacia la derecha. Entonces, para saber que está girando en ese sentido, entonces si en el canal A detecta un flanco de subida y por varias razones este se quedará por un momento en nivel alto, notamos que ahora el canal B en el mismo instante estará en bajo. Entonces, si el canal A está en alto y el canal B está en bajo, el motor o el eje del motor se está desplazando en un sentido hacia la derecha, si es que lo viéramos en la gráfica de este osciloscopio. Entonces con esto detectaríamos el sentido de giro. Y bueno, ahora si estuviera en sentido contrario, lo que veríamos en el canal A sería la secuencia en forma inversa, que sería alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Y como estamos detectando flancos de subida, detectaría este flanco alto y entonces en ese mismo instante canal A está en alto y detectamos ahora el canal B y estaría en alto de igual forma. Por lo tanto, teniendo esta lógica de alto y alto sería en sentido hacia la izquierda y alto y bajo sería en sentido hacia la derecha, así podemos aumentar, incrementar o decrementar, disminuir la posición en la que hemos iniciado el encoder. Con esto les mostraré ahora la modificación que se ha hecho en el programa para poder detectar esa posición. Entonces nuevamente nos dirigimos a la carpeta Arduino MATLAB Arduino 220, iniciamos la interfaz de Arduino y abrimos el programa que hemos modificado, que estaría en C, Arduino MATLAB, PDE y programa interno Arduino. Entonces el programa en su totalidad es original, pero hemos modificado estas partes que les señalaré. Primeramente inicializaremos o declararemos como entradas y definiremos
los pines donde conectaremos el encoder. Más adelante les mostraré el circuito que se ha hecho para poder utilizar esta librería. Entonces, recapitulando, tenemos ya instalada nuestra librería de Arduino IO. Tenemos ya cargado este programa que les explicaré las modificaciones que se les han hecho. Ya está cargado en la tarjeta Arduino. Y más adelante les mostraré el circuito o la tarjeta que se ha desarrollado y se ha diseñado para poder ocupar un motor a partir de esta librería. Entonces les iré comentando más adelante. Mientras les mostraré la modificación que se ha hecho en este programa para poder leer la señal que detecta o que manda el sensor del encoder y así poder estimar la posición en la que se encuentra el eje del motor. Entonces el pin 2 y pin 3 de nuestra tarjeta Arduino las nombramos a partir de encoder 0 pin A y encoder 0 pin B. Y bueno, declaramos una variable volátil que se llamará encoder 0 posición o encoder 0 pos y la inicializamos en 0. Esto, la variable debe ser volátil ya que será modificada en la interrupción. Y la etiquetamos con este nombre y recuerden bien ese nombre ya que se trabajará con este mismo durante todo el código. Entonces, una vez en la configuración del Arduino, agregamos estas líneas, ya que en el programa original simplemente se configura la comunicación serial, los baudios a los que se va a transmitir, pero nosotros hemos agregado estas líneas. Entonces, encoder 0 pin A, como ya le hemos declarado en el pin 2 de nuestra tarjeta Arduino, la declaramos como entrada, y el encoder 0 pin B, que es nuestro pin 3 de la tarjeta Arduino, lo declaramos igual como entrada. Entonces inicializamos la interrupción 0, la nombramos como do encoder y rising será para declarar que censamos flancos de subida. Entonces ahora nos dirigimos a la parte final del código donde escribimos estas otras líneas. Entonces do encoder era el nombre de, o es el nombre de la interrupción, en donde cada flanco de subida que detecte en la interrupción 0, que será en nuestro pin 2, que es el canal A del encoder, cada vez que detecte un flanco de subida se dirigirá a esta parte de código. Y entonces, como les había comentado en la gráfica del encoder, que es generada a partir del osciloscopio, detectaremos los estados lógicos del encoder. Una vez detectando un flanco de subida, detectamos si el pin A del encoder y el pin B son iguales, en este caso estuvieran en alto los dos, el encoder decrementaría. Entonces la posición, la variable encoder 0 posición, que es nuestra variable que guarda la posición y fue inicializada en 0, decrementaría. Entonces el eje del motor iría en sentido contrario o en sentido inverso. Si no pasa esa igualdad de estar en alto los dos, ocurriría lo contrario. El pin A que detectó un flanco de subida estaría en alto y el pin B estaría en bajo. Entonces con esto detectaríamos que el eje del motor, estaría girando en sentido correcto o en sentido positivo. En esta interrupción se modificaría la posición. Entonces estamos de acuerdo que decrementaría o incrementaría. Pero ¿cómo es que llega este dato a los bloques de Simulink? Sería a partir de un bloque que les había comentado en el tutorial pasado. Se sacrificaría para poder obtener esta posición del encoder. Entonces ese código o el código que llevaría este dato al bloque de Simulink, que sería la lectura digital, lo hemos modificado para poder hacer llegar este dato, que es la posición del eje del motor, sin necesidad de consumir recursos de MATLAB. Y entonces ya la tarjeta Arduino lo calcularía y lo mandaría simplemente el dato de la posición.
Aquí lo que hacemos es que cuando configuramos nuestro bloque de lectura digital, declaramos un pin de lectura, en este caso las lecturas digitales, pero nosotros eliminamos ese código y sustituimos por este. Quieren ir comparando este código, de igual forma ya les había explicado que en la misma carpeta donde se encuentra este programa está el programa original que se llama motor SRV y pueden irlo checando. Pero bueno, para nuestro caso y no hacer más largo el tutorial, simplemente una vez leyendo la entrada digital, en cualquiera de los pines regresaría la posición del encoder, que entonces sería nuestra variable encoder 0 posición, que es la que se está modificando en la interrupción y está leyendo de esta manera la posición del eje del motor. Entonces de esta manera se ha modificado el código para poder obtener la posición del eje del motor.